¿No es cierto? Una enfermedad renal aguda va a ir desde 7 días hasta 3 meses. Y cuando la lesión perdura más de 3 meses, es crónica. ¿Sí? Eso es uno de los puntos. Y otra definición es la disminución del gasto urinario menos de 0.5 kg por hora en más de 6 horas. Acuérdense que una lesión renal aguda se va a dar en días, horas. ¿Sí? Y dicen que en algunos escenarios, y eso es cierto, en la práctica clínica nosotros no vamos a tener siempre un basal, sería lo ideal. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es su basal de urea y creatinina? No, no es cierto. A ver, ¿qué tal? No sé, termina el examen de nefrología y todos felices porque ya me probaron, sacaron 20. Se van a celebrar, se van a comer, no sé, se me ocurre, donde la tía veneno y de repente una gastroenteritis brutal, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa ahí? Una lesión renal aguda, ¿no? Y díganme ustedes, ¿cómo van a definir ustedes si la creatinina está dentro de rangos normales que ha elevado más o menos más de 0.3 miligramos por decilitro? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si no tienes un basal, ¿cómo lo definirías si no tienes un basal? Claro, pero el flujo urinario ya se va a alterar cuando ya hay mayor alteración de la creatinina, ¿no es cierto? Esa es la... ¿Qué escuela es esa? Eso es cierto. Ya que no tenemos un basal, ¿qué vamos a hacer? Podemos considerar el basal la creatinina con el que ingresa el paciente en emergencia. ¿Sí? Ingresa, te tomas una urea y creatinina. Y conforme pasan las horas o evidencias de alguna lesión, le vuelves a solicitar otro nuevo control. Y ahí comparas. ¿Ya? Pero lo ideal sería que todos conozcamos nuestro basal. ¿Ya? Entonces, no en todos los escenarios que vamos a tener vamos a poder definir con claridad todo lo que nosotros hemos mencionado. Por eso es que utilizamos cualquiera de ellos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es la epidemiología de la injuria renal aguda? ¿Sí? Dice que va a variar según el país, mejor dicho, si es un país en desarrollo, como el caso de nosotros, un país desarrollado, o si es también de la comunidad, como lo que mencionamos anteriormente, o si es una intrahospitalaria. Acuérdense que con iatrogenia nosotros podemos generar una injuria renal aguda. También podría ocurrir, ¿sí?, en los casos de los pacientes que estén mucho tiempo hospitalizados y puedan presentar infecciones intrahospitalarias severas, ¿no es cierto? Porque por una infección puede haber una sepsis y por tanto, ¿qué? Una lesión renal aguda, ¿sí? Entonces, en los países dice en menores ingresos es mayor la comunitaria, lo que mencionamos, ¿no es cierto? Y suele ser en pacientes más jóvenes por causas prevenibles, como lo que mencionamos. Y se habla de una incidencia de 8.3% a nivel comunitario y hasta un 30% a nivel intrahospitalario, siendo donde más alto en la UCI, ¿sí? Los factores de riesgo van a ser múltiples y se van a relacionar con qué? Con la situación actual y también la situación previa del paciente. No es lo mismo que entre un paciente a UCI, no sé, se me ocurre, por una apendicitis, que puede complicarse con una sepsis poco abdominal, joven, sin factores de riesgo, a que ingrese un paciente diabético, ¿no es cierto?, por una infección, un pie diabético, por ejemplo, que se complique y ya con el hecho de ser diabético tiene mayor riesgo, ¿sí? Y también si se encuentra o no en UCI. Entonces, aquí principalmente para que nos demos cuenta, ¿no?, cómo va la incidencia, y esa es la incidencia reportada. En el Perú no se ve nada, pero esto porque no se ve.
Pero si se reportara, lo más seguro es que incluso nosotros tendríamos. ¿Sí? No es nada infrecuente que ocurra procesos de injuria renal aguda o de insuficiencia renal aguda en nuestros pacientes pediátricos, en los pacientes jóvenes, en los pacientes ancianos, por las diferentes patologías tan simples como un resfrío común, como una gastroenteritis, ¿sí? Por cualquier patología que un paciente pueda, ustedes pensar algo simple que pueda ocurrir, puede llegar a complicarse con una injuria renal aguda, y más en la zona. ¿Ya? Listo. Y esto es lo que yo les decía, ¿no? Los puntos de corte. Aquí, menor o igual a 7 días. ¿Sí? Enfermedad renal aguda, menor de 3 meses. Y enfermedad renal crónica, mayor a 3 meses. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van ustedes a considerar para aquí? Lo que ya mencionamos, ¿no es cierto? El incremento de la creatinina mayor del 50% o de 1.5 veces, dijimos, ¿no? El valor basal, con 7 días, o también un incremento, dijimos, de 0.3 miligramos por decilitro, ¿sí? O la presencia de oliguria, ¿sí? Por mayor o igual a 6 horas, ¿sí? ¿Y la enfermedad renal aguda en qué se diferencia? Puede haber aquí, pero que va a pasar más de 7 días, ¿sí? Puede haber una filtración glomerular menor de 60, ¿sí? O un decremento también que puede ser mayor o igual a 25% del basal, o un incremento de la creatinina mayor a 50 veces el basal. ¿Ya? Es muy similar, es lo que nos va a dar la diferencia en tiempo y que acá vamos a considerar el filtrado glomerular. Para injuria renal aguda, nosotros tomamos en cuenta el filtrado glomerular. No. Si se han dado cuenta de la definición, no está, ¿cierto? Y en la enfermedad renal crónica, filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Y hay una enfermedad renal no especificada, que no se puede clasificar en ninguno de ellos, ¿sí? Donde ahí no tenemos en cuenta el tiempo, pero hay quienes van a estar, ¿no? Filtrados glomerulares que pueden estar mayor de 60. Acuérdense. A ver. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de enfermedad renal crónica, nosotros nos estamos refiriendo a un filtrado glomerular menor de 60. Pero cuando nosotros estudiamos enfermedad renal crónica, que ya lo vamos a ver más adelante, hay una clasificación. ¿Han visto ustedes esos cuadritos semáforos donde están color rojito, donde está alto riesgo, color, ¿no es cierto? Anaranjadito, exacto, amarillito y verdecito? Ahí ustedes se han dado cuenta que clasifican en grado 2 una filtración glomerular menor de 90 y mayor de 60. ¿Sí o no? Grado 2. Con respecto al filtrador glomerular estamos hablando. Sí, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ellos, ¿dónde estarían aquí, no es cierto? ¿Ya? ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, definitivamente, esta creatinina o este filtrado glomerular se va a mantener estable. ¿Sí? ¿Y qué pasa aquí? ¿Sí? Dicen que incluso no va a haber un decremento por el 35%, incluso hasta 3 meses a más. ¿Ok? Y puede mantenerse la creatinina estable. O sea, en el grado que nosotros vamos a encontrar la alteración, se va a mantener estable. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta nosotros? Aparte de lo que hemos mencionado para el aquí, vamos a encontrar alteraciones estructurales. Es algo agudo, que ocurre en menos de 7 días. ¿Ustedes qué consideran? ¿Va a haber disminución del tamaño renal? ¿Puede haber alteración de la diferenciación corticocelular? No, aquí no vamos a encontrar, ¿sí? No deberíamos encontrar cambios porque es algo agudo. En cambio, en la enfermedad renal aguda,
marcadores como la albuminuria, que es lo más común. Y ya ustedes saben que, por ejemplo, a nivel de imagenología van a encontrar alteración de la diferenciación corticomodular. ¿Qué más? ¿Aumento? Reducción del tamaño renal. ¿Y qué más? Reducción de la corteza renal, ¿no? O del diámetro cortical. Aquí no hay nada. Luego vamos a ver quiénes están en ese grupo, porque son un montón de pacientes, ¿ah? Y acá vamos a darnos cuenta, miren, el aquí puede tomar parte de todos estos de acá, pero no necesariamente de estos. ¿Ya? Listo. ¿Cuáles son las causas? Una necrosis tubular aguda, enfermedad renal también, ¿ya? Aguda sobre crónica. ¿Qué es aguda sobre crónica? Claro, lo que nosotros decimos es una enfermedad renal crónica agudizada, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Hay una enfermedad renal crónica de base y que adicionalmente a ello ha ocurrido una injuria renal. ¿Sí? ¿Qué más? Obstrucción. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? A una posrenal. ¿Sí? Por ejemplo, litiasis. ¿Qué más? Tumores como un cáncer de próstata, por ejemplo, o un cáncer de cuello uterino. ¿Cierto? Muy bien. Glomerulonefritis vienen de un 4%. Es un poco, ¿sí? Nosotros hablamos, mira, de que las glomerulopatías se presentan con qué incidencia. En total, más o menos 2 por millón de habitantes, ¿cierto? Imagínate, no salen del 4% que llegan a hacer un incidencia. ¿Sí? Nefritis intersticial, 3%, y arterioembolismos, 1%. ¿Sí? Y acá tenemos prácticamente las que son prerrenales, las renales propiamente dichas y las postrenales. Entonces aquí las prerrenales tenemos pues síndromes cardiorrenales, tenemos shock, ¿no es cierto? ¿Sí? Y los shock en las diferentes maneras. Puede ser shock hemorrágico, hipovolémico, shock séptico, ¿sí? El síndrome compartimental abdominal. ¿Cómo generaría una injuria renal aguda un síndrome compartimental abdominal? ¿Qué? ¿Por qué? Por la atomiólisis. ¿Qué ocurre en el síndrome compartimental abdominal? ¿Qué pasa en el síndrome compartimental abdominal? No es lo mismo el síndrome compartimental que estamos hablando de una pierna, ¿sí? Un miembro, una extremidad, que el síndrome compartimental abdominal. ¿Qué pasa en el síndrome compartimental abdominal? ¿Qué es el síndrome compartimental abdominal? Bueno, no estamos en cirugía, ¿qué le pasa? Aumenta la presión. La presión intraabdominal que va a generar Daño múltiple órganos. Pero en este caso, hipoperfusión renal. Por eso, ¿dónde está? El renal. ¿Qué más? ¿Trasplante renal? Claro, obviamente, ¿no es cierto? ¿Qué más? Puede ser medicamentos. ¿Qué medicamentos? Ahí está, muy bien. Se han leído los beta-block, ¿no es cierto? Muy bien. Intrarrenales. trombos, Microangiopatía trombótica. ¿Qué más? embolismos, Muy bien. Mira, si se dan cuenta, aquí estamos hablando de problemas de glomerulopatías, ¿o no? sí, claro. En la gran mayoría de los casos, ¿sí? Ah, pero también tenemos, miren, encuentra aquí la sepsis, las infecciones sistémicas,
algunos, ¿qué más? Drogas. ¿Relacionados a qué? Fármacos y metales pesados. Y a necrosis tubular, ¿sí? Pigmentos, ¿a qué se refieren esos pigmentos? ¿Ah? ¿Qué otra cosa más puede haber? La mioglobina, miren, el contraste. ¿Sí? Claro, también. Y entre otros, ¿no? ¿Ustedes han escuchado con respecto a estos ICARs o estas células de receptores de antígenos quiméricos? Ahora esto es el boom para lo que es el tratamiento para cáncer, ¿sí? Y ahora se está utilizando para las inmunoterapia, ¿sí? En otras palabras, ¿sí? Los tratamientos nuevos, los tratamientos incluso antiquimioterápicos también tienen afectación renal, ¿cierto? Van a generar una injuria renal aguda. ¿Qué significa eso? Que si nosotros suspendemos el tratamiento, el efecto es reversible. Tipos renales, ya ustedes nos han dicho, ¿no es cierto? Obstrucción bilateral de ambos uréteres que puede ocurrir en la litiasis renal, ¿sí? A nivel también de disfunción vesical. ¿En qué enfermedad no encontramos disfunción vesical? Vejiga neurogénica, por ejemplo, obstrucción uretral. Y bueno, y esto para que nos demos cuenta, pues no todas las etiologías que nosotros hemos mencionado, ¿no es cierto? El shock, la sepsis, ¿no es cierto? Falla cardíaca puede generar una insuficiencia renal aguda. ¿Cómo se llama? ¿Lo hemos visto en el seminario? Síndrome cardiorrenal. ¿Qué tipo? Una insuficiencia renal aguda tipo 1. Muy bien. Toxinas, glomerulonefritis, entre otros, ¿no es cierto? Toditas, miren, que están abrazadas por el azulito que es el ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo, desapareció. Estas son las fases de la ira, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre inicialmente? Miren, aquí vemos este criterio bonito, ¿no es cierto? Aquí está todo perfecto, bonito, ahí funciona la barrera. ¿Y qué ocurre acá? Hay una isquemia, ¿sí? Hay una pérdida, ¿se dan cuenta de su borde en cepillo que tenía este criterio? ¿Lo ve? Desaparece, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Al ocurrir eso ya no va a funcionar, pues, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa más adelante? Hay una hipoxia, ¿sí? A nivel de la unión de ¿qué? Del apórtico medular. Y ahí están, ¿quiénes? Los vasos. ¿Ya? Y entonces ahí que va a haber una injuria microvascular. Eso puede generar obstrucción, coagulopatía e inflamación. ¿Sí? ¿Y qué ocurre más adelante? Esto puede mantenerse, ¿sí? Y puede ir generando que esto, pues, a pesar de que va a tratar de mantenerse o de regenerarse, la migración inflamatoria, este cuadro de proliferación, va a permitir que esto persista. Pero va a llegar un momento donde esto sí va a llegar a ocurrir y se va nuevamente a repolarizar y nuevamente se va a rediferenciar a células como las espinas. La manera como se va a recuperar va a depender de qué. Uno, del grado de severidad de la injuria. Dos, del tiempo, ¿no es cierto? Y tres, de la terapia que nosotros le podamos administrar. ¿Sí? Y bueno, aquí ¿qué tenemos, por ejemplo? ¿Qué es esto? Un capilar peritubular. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, por acción de cualquiera de los que nosotros hemos mencionado, una sepsis, una isquemia, ¿no es cierto? ¿Qué va a ocurrir? Hay lesión endotelial. ¿Y
qué es lo que va a ocurrir? Migración de quiénes? De leucocitos, ¿no es cierto? Y estos leucocitos, al infiltrarse, ¿qué van a generar? Mayor inflamación, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Por tanto, lo que hemos mencionado hace ratito, la lesión a nivel tubular de las microvellosidades, ¿sí? Y posteriormente, ¿no es cierto?, por las células, estas son las células madre, ¿no es cierto?, que aún no están diferenciadas, se van a comenzar nuevamente a rediferenciar. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Oh. Entonces, nosotros nacemos con un número de nefronas o comenzamos a irlas desarrollando. Nosotros ya estamos, ¿no es cierto?, con una cantidad de nefronas establecidas. Y conforme van pasando los años, más bien nosotros las vamos perdiendo, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento comienza a decaer? Desde los 25 años. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Es lo mismo, por ejemplo, que a ustedes les dé una injuria renal aguda o que les dé a su abuelito. ¿Será lo mismo? ¿Por qué no? Exacto. Tienen menos reserva de nefronas, entonces, por tanto, su pronóstico va a ser peor y posiblemente quede algún tipo de secuela, ¿no es cierto? Hay una reducción de la filtración glomerular, lo que posiblemente no ocurra en un joven, ¿sí? Entonces, una vez dice se da la afección, se presentan alteraciones como disminución de la excreción de metabolitos, como por ejemplo urea y creatinina, disminución del filtrado glomerular, esto va a generar hipervolemia, afectación de la excreción de qué electrolitos, por ejemplo, potasio, ¿sí? Y fósforo, ¿sí? Disminución de la excreción también de ácidos y por tanto que puede llegar a generarse acidosis metabólico-respiratoria, metabólica, ¿no? Se dan cuenta que no es tan complicado, pero si ustedes leyeran, obviamente lo van a entender mejor, ¿no es cierto? O si usted teniendo algún problema hasta ahorita para entender el problema de la agua. Marcelo está aburrido. Miren, aquí por ejemplo, en esta curvita, ¿qué ocurre? Acá tenemos un paciente anciano, ¿sí? Porque su edad, pongámosle a ver, 20 años, ¿sí? Y acá tenemos a un paciente ya mayorcito, pongámosle unos 60 años, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el paciente joven? Bien, el paciente joven que tiene acá un filtrado glomerular de más o menos 100, ¿sí? Va a presentar una injuria renal aguda y puede haber un decremento, ¿no es cierto? Y miren cómo puede mantenerse igual que el paciente ancianito, pero si al paciente ancianito nosotros le generamos un problema, obviamente la lesión va a ser mucho más pronunciada. Los medicamentos pueden generar alteraciones en la función renal y se va a ver por quimiotoxicidad directa, como quienes, los antineoplásicos o los antimicrobianos. Mecanismos inmunes como con aire, ¿sí? Disminución del filtrado glomerular por IECAS, cristalización tubular, hemorragias o también competencia con la creatinina, con la excreción. Dicen que no necesariamente va a ser una falla renal, pero como va a haber una competencia, entonces ¿qué va a generarse? Incremento de la creatinina a nivel C. Y aquí vamos a ver que según el grado de severidad puede o no regenerarse, ¿sí? Por ejemplo, miren, acá tenemos una semillita de túbulos, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Acá normal, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una lesión. Hemos visto las fases, ¿no es cierto? Y aquí la fase de recuperación, no pasó nada.
Tipos de lesión severa. Imagínense, como les mencioné anteriormente, se fueron a comer comida pues que estaba contaminada, les dio una gastroenteritis. Bueno, pero ustedes, como ya han hecho clase de nefrología, entonces ustedes van a comenzar a hidratarse, ¿no es cierto? Van inmediatamente para hacer su hidratación, no pasa nada, ¿no es cierto? Pero sí, esto es mucho más mayor el compromiso, ¿sí? Y acá ya comienza a haber una injuria. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? No va a haber una recuperación completa, ¿sí? Y por tanto, obviamente, ya va a haber una pérdida de filtrado glomerular, puede ser parcial, como menciona acá, pérdida de alguna parte también de las nefronas, algunas nada más se van a regenerar por causa de las células que hemos dicho, las células no diferenciadas, ¿no es cierto? Y obviamente, pues, aumenta el riesgo de que posteriormente, más adelante, haga una enfermedad renal crónica, ¿sí? Y si la afección es severa o la injuria es severa, ¿qué ocurre? ¿Les dan cuenta? Y hay una pérdida importante de las células a nivel tubular y por tanto, ¿qué ocurre? Una reducción importante, ¿sí? Y si hay esa reducción importante, ¿qué implica? Mayor riesgo de enfermedad renal crónica e incluso terminal, ¿sí? Y eso ocurre bastante, como yo les decía, principalmente en los pacientes que ya tienen factores de riesgo. Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con problemas reumatológicos, que hacen una injuria renal aguda, están tiempo en UCI, bastante tiempo, pasan al área de hospitalización y continúan en diálisis. No hay recuperación. ¿Sí? ¿Qué más vamos a encontrar? ¿Sí? La injuria renal aguda puede generar complicaciones a nivel sistémica o de otros órganos. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Principalmente por la uremia, ¿no es cierto? ¿Qué puede generar? Una encefalopatía urémica. ¿Qué más? Falla cardíaca. Puede haber una falla cardíaca también. Acuérdense que una enfermedad renal aguda puede conllevar a una insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? ¿Qué más? El potasio va a estar bajito, normal, elevado. ¿Cómo va a estar? Si está elevado, es una hipercalemia. ¿Qué puede llevar la hipercalemia? Hemos dicho la hipercalemia es así bonita, pasable. Sí, está aquí arriba, ¿sí? Puede llevarnos hasta aquí arriba, hemos dicho incluso hasta parada cardíaca, ojo, ¿ah? Dependiendo de los niveles. ¿Qué más puede generar? Obviamente, ¿no es cierto? E incluso la misma uremia puede generar, ¿no es cierto? Alteración en el tránsito intestinal. ¿Qué más? Obviamente, pues hay un grado de inflamación, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿dónde se están desarrollando las células inmunológicas? ¿Dónde están? En el hueso, pues, ¿no es cierto? ¿Dónde piensas que está la médula ósea? ¿Qué más? A nivel hepático, puede haber sobrecarga. Sí. Puede haber alteración, por tanto, ¿qué más puede haber? Congestión, edema, agudo de pulmón, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos eso, ¿qué significa? Que hay nuestro paciente que está presentando una insuficiencia renal aguda. ¿Qué significaría? Estamos mencionando que nuestro paciente está siendo afectado por múltiples órganos por causa del problema renal. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, va a depender del grado de severidad, ¿no es cierto? Si vamos a encontrar un paciente que tiene un grado leve, por ejemplo,
¿Sí? ¿Qué más? Si no hay buena diuresis y hay incremento de la edema, ¿cierto? ¿Qué más? Si hay sobrecarga puede la presión elevarse. ¿Qué más? Obviamente si le haces exámenes vas a encontrar uremia. ¿Qué más? Si el agua está en los requisitos, puedo tal vez sospechar que si lo veo agitadito puede estar con un derrame pleural o un edema agudo de pulmón, más está botando. ¿Cómo se llama ese signo? ¿O cómo es el esputo que elimina el paciente con edema agudo de pulmón? Asalmonado. Muy bien. ¿Ya? Ustedes tienen que estar pendientes de todos los pacientes para ver el grado de demencia. Y si está medio así, agitado, encefalopatía urémica. La encefalopatía urémica es distinta, por si acaso, a la encefalopatía hepática. ¿Algunas veces han visto algún paciente con encefalopatía hepática? El encefalopático hepático es así, ¿no es cierto? Apagado. El urémico no. ¿Sí? Así es. ¿Ya? Entonces, ¿qué más nosotros podemos ver en nuestro paciente que nos lleve a sospechar? Si le retomas la frecuencia cardíaca y encuentras que está en 120, ¿qué puede ser? ¿Ah? Bueno, alteraciones. ¿No es cierto? Entonces, se dan cuenta que no es que el paciente va a venir y va a decir, doctor, tengo insuficiencia renal aguda. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes dicen. Obviamente que más adelante ustedes van a ver, ¿no? Si tiene hematuria, ¿por qué es la causa? Puede ser que tenga una vasculitis, puede ser que tenga un lupus, ¿no es cierto? Una glomerulopatía, puede ser una infección. ¿Sí? Entonces, eso obviamente sí les va a ayudar. ¿Ya? Pero no les sirve directamente para el diagnóstico de injuria renal aguda. ¿Qué les va a servir? La urea, la creatinina y lujurina. ¿Sí? Muy bien. Entonces, se ha aportado, dice la lesión renal aguda conforme a si es prerrenal, renal o postrenal. ¿Para qué nos sirve esto? Para determinar la etiología y dos, también para darle el tratamiento, ¿cierto? Si es una prerrenal, obviamente, ¿qué vamos a hacer? Hidratar, ¿no es cierto? Claro, tienen que recuperar su estado de volemia. Si es una renal, pero depende de la causa. Si es una infección, le doy tratamiento para la infección, ¿no es cierto? Si se tratase de una postrenal, eso, obstruir, muy bien, ¿no? Si puedo poner una sonda, pongo una sonda, si no una nefrostomía. ¿Sí? Para eso nos sirve, ¿ya? Si es intrínseca renal vascular, ¿como cuál podría ser? Una afectación microangiopática, como es el caso de las vasculitis, la esclerodermia, el síndrome de embolia grasa o también la hipertensión mayor. Si es intrínseca glomerular, suele ser una afección de tipo síndrome nefrítico o nefrótico. Acuérdense, ¿quién va con incremento de CO2 y oliguria? Eso ya lo deben saber. ¿Ah? ¿Cuál de los dos grupos, nefrótico o nefrítico, va con incremento de CO2 y oliguria? Nefrítico, ojo, ¿ah? Y si es una tubular e intersticial, bueno, puede tratarse por aplicación de medicamentos, ¿no es cierto? O también otras patologías raras como la lisis tumoral o las gammapatías monoclonales. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico?
antecedentes, ¿no es cierto? Puede ser una causa renal propiamente dicha, que ya tiene una previa. Otros de los síntomas nos indican una infección, ¿cierto? O está tomando un medicamento, ¿sí? ¿Qué más necesitamos hacer? Obviamente el examen de orina, ¿sí? ¿Qué más? La relación proteinuria-creatinuria, y también se realiza imagen como la ecografía, ¿sí? Ahora, si sospechamos que puede tratarse de una urolitiasis, el paciente dejó de orinar abruptamente, ¿cierto? El paciente orinaba normal, todos los días normal, la misma cantidad, y de repente dejó de orinar. Es una obstrucción, ¿no? Y lo más seguro es que puede ser una urolitiasis, ¿sí? También, ¿qué más debemos evitar? Los estudios contrastados, ¿sí? Y bueno, pues de acuerdo a lo que nosotros encontremos, vamos a decir, según lo que él nos diga, cuál es la etiología. Eso nos va a guiar para continuar con más estudios, poder confirmar nuestra sospecha y poder darle su... ¿Qué cosa le vamos a dar? Trata. En general dice, no es de utilidad valorar el filtrado glomerular. Como se ha podido dar cuenta, el hecho de que tengamos una injuria renal aguda que se va a dar en días, menos de 7 días, nos va a permitir decir, ah, ese señor tiene ese filtrado glomerular. No, no es cierto, es una lesión aguda. Obviamente va a ser indexable. Pero si el filtrado glomerular en un paciente con injuria renal aguda, ¿para qué nos podría servir si nosotros lo estimamos? Para la corrección de medicamentos. Porque si mi paciente está con una injuria renal aguda y también con una infección, ¿le tengo que dar antibióticos? ¿No? ¿La causa de la infección no le darías antibióticos? Claro, porque al corregir la infección vas a reducir el daño. Y obviamente no le vas a dar pues, en dosis plenas si es que hay una afección importante del filtrado glomerular, ¿no es cierto? Tienes que corregir, para eso puede servir, pero no para su diagnóstico ni para determinar cuál es el filtrado glomerular. ¿Ok? El FENA puede dar algo de información, pero no es de rutina, ¿ya? Siempre valorar el gasto urinario, eso sí, ¿ya? Y es más, por ejemplo, hay injurias renales severas que van a necesitar diálisis, ¿sí? Entonces, de todas maneras, no, pero ella está en diálisis, dejémoslo ahí, no. Tienen ustedes que ir valorando diario su gasto cardíaco, su gasto urinario. ¿Por qué? Porque resulta que si eso va incrementando, ustedes pueden sacar a su paciente de diálisis y mejoran su pronóstico. ¿Ok? Considerar la toma de biopsia en los siguientes escenarios. Sería un deterioro severo desde el principio progresivo. ¿Por qué? Porque ya si están viendo que es muy severo, esto no puede ser pues un prerrenal, ¿no es cierto? Hemos dicho que los prerrenales es por hipoperfusión. Si nosotros perfumimos, esto tiene que revertir. Si es posrenal, desobstruimos, igual tiene que revertir. Pero ustedes están dando todo y nada, esto es propiamente revertido. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Biopsia. Por una glomerulopatía y puede ser una rápidamente progresiva. ¿Sí? Hay biomarcadores, ¿sí? Ya se están incluyendo las vías CAIO, ¿ya? Pero no las tenemos de rutina, lamentablemente en la práctica clínica en los hospitales todavía no se están realizando de rutina porque los laboratorios de los hospitales no los tienen. Pero sí se puede solicitar, especialmente en las UCIs, que es donde más, como hemos visto, más o menos el 50%, ¿no es cierto?, de las injurias renales agudas, y es donde nosotros, ya que tenemos al paciente, se puede dar las medidas para revertir previamente o ya anticiparlos, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí lo solicitan. No todos, obviamente, pero sí ya los más comunes, que ya están algunos ya siendo comercializados, como el Ingal, ¿sí?, que se libera, dice, por la inflamación de la lesión renal. Hay otros biomarcadores que también se deben al arresto en la fase G1 del ciclo celular cuando se presenta la lesión renal aguda, como puede ser el TIM2, ¿no es cierto? También
el IGF BP7. ¿Sí? Y aquí tenemos, hay diferentes biomarcadores y cada uno de ellos nos indica, ¿no? Pues uno, falla de la función o alteración de la función, o son marcadores de función, otros que son marcadores de estrés y otros marcadores de daño. ¿Sí? ¿Cuáles son marcadores de daño? Estos, ¿sí? Especialmente a nivel de túbulo proximal. A la cabeza, KIM 1. ¿Sí? También tenemos, como ya mencionamos, marcadores de estrés, que puede ser el TIM 2 que lo mencionamos. Y también tenemos marcadores de función. ¿Cuáles son esos? Creatinina sérica, la cistatina C, muy bien. ¿Qué más? ¿Ah? La propinefrina. ¿Sí? Y aquí tenemos un grupo de varios biomarcadores, como ya mencionamos, de estrés, de daño o de función, que nos van a ir determinando, pues, de acuerdo al tiempo de instalación de la lesión, qué es lo que se nos está reportando. ¿Sí? Estos marcadores son, tenemos que tener en cuenta, son previos, ¿sí?, a ya la determinación de la alteración de la función renal, principalmente los de daño, ¿sí?, y los de estrés. Como ellos se elevan más o menos a las horas, 6 horas de la lesión renal, entonces ellos nos pueden prevenir para que nosotros no nos. Esos son los más importantes, como les mencionaba, el VAL, KIM 1, KIM 2, ¿sí? Entonces, para eso principalmente nos sirven estos biomarcadores, ¿ya? Lamentablemente, como les estaba mencionando, no son de rutina, pero eso no significa que no los podamos conocer. ¿Qué tal mañana más tarde? No sé, se me ocurre, ustedes van a trabajar a un hospital en Michigan, por ejemplo, y ustedes ya saben que es un pedir, ¿no es cierto? O van a decir, no, venimos de Perú, allá no hacemos eso. No, ustedes tienen que indicar. KIM 1, claro que sí, nosotros sí pedimos. Vamos a ver qué más, ¿ya? Y bueno, también tenemos los de función, ¿sí? Porque ellos son un poco más tardíos también, ¿cierto? Cuando ya la lesión ha pasado ya más de 48 horas, recién a veces comienza a elevarse la creatinina. Y obviamente nosotros tenemos que, pues, de acuerdo a cada uno de lo que nosotros encontremos, ver qué es lo que vamos a hacer. A veces nosotros, ¿no?, somos un poco rígidos en esa parte, ¿no? Y viene una interconsulta y viene la creatinina del paciente en 2.2 y a la siguiente vez 2.3, 2.4. No pasa nada, decimos. Pero si nosotros tuviéramos los marcadores, tal vez seguro que los encontramos en mayores grados y ahí sí nos daría otra perspectiva del tema. Pero lamentablemente nosotros todavía manejamos lo que es creatinina. ¿Sí? Y bueno, cada uno de ellos también pueden estar asociados a otras alteraciones de otros órganos. ¿Sí? Ese es uno de los temas, por eso es que algunos, por eso es que tal vez no son tan comerciales. ¿Por qué? Porque no solamente están relacionados con problemas netamente de injuria renal. ¿Sí? Y bueno, y acá tenemos que cada uno de estos biomarcadores, ¿para qué nos pueden servir? Por ejemplo, acá nosotros tenemos que el uso, por ejemplo, de los biomarcadores que hemos dicho de arresto, ¿se acuerdan cuáles eran? ¿Cuál? ¿El TIM 2? No. El IGFB de 7. ¿Sí? Y entonces, ¿qué han encontrado? Que han encontrado que estos biomarcadores, ¿sí?, comienzan a elevarse y
cuando ya esto ya están elevados en los pacientes, ¿sí? Sea que hayan ingresado a diálisis o no, van a marcar pronóstico de recuperación. Igual, aquí también, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Miren, los de resto que hemos dicho en la fase G, G0, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros tenemos los biomarcadores incrementados, tenemos incremento de la creatinina y disminución del flujo urinario. Esos tres biomarcadores, miren, nos permiten ¿qué cosa? Pronóstico. ¿Sí? Si nosotros tenemos biomarcadores negativos, ¿sí? No incremento de la creatinina, aunque haya disminución del flujo urinario, buen pronóstico, ¿cierto? Si ya tenemos biomarcadores positivos, aunque no haya incremento de la creatinina, pero si hay una disminución del filtrado glomerular, ya más o menos nosotros tenemos que considerar aquí un estadio 1. ¿Sí? Igual, si están positivos, hay incremento de la creatinina y disminución, eso es un estadio 1. Exacto. Ahora, si no los tenemos a los biomarcadores positivos, están negativos, pero hay incremento de la creatinina y disminución también del flujo urinario, 1A. ¿Para qué nos sirve esto? 1, para determinar definitivamente si ese paciente va a entrar a diálisis o no. Y 2, también nos va a servir como pronóstico, como se han podido dar cuenta. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente con injuria renal aguda, especialmente un paciente hospitalizado? Nosotros hemos mencionado, ¿no es cierto? Hay un incremento de la creatinina de ¿cuánto? Mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro, ¿no es cierto? Ocurre aproximadamente dentro de las 48 horas o un incremento de 1.5 veces el basal o 50% el valor del basal, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué nos va a llevar? A pensar que esto no tiene que pasar más de 7 días y que también puede ocurrir en un filtrado glomerular, una disminución del flujo urinario menor de 3 mililitros por kilo en 6 horas. ¿Qué hacemos ahí? Primero, ¿qué vamos a buscar? Obviamente, ¿no es cierto? Signos positivos de depresión de volumen. ¿Sí? Si hay signos sugestivos de depresión de volumen, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Repetimos creatinina y lo hidratamos. ¿Qué más hacemos? ¿Tenemos creatinina basal? Si tenemos, entonces, bueno, hacemos un monitoreo continuo para ver si va a regresar o no a su valor basal, ¿cierto? Si no tenemos basal, podemos, como su compañera, ver ya el resultado que nosotros tenemos, o también hacer un estudio de orina, o también de tira reactiva. ¿Y qué vamos a tener que buscar? Recuérdense que en la injuria renal aguda no debe haber algún, ¿cierto? Si tenemos entonces la proteinuria no está normal, o si tenemos hematuria, busquemos. Si no es así, entonces, si no es así, voy a buscar si hay piuria estéril. Si hay piuria estéril, ¿qué puede haber? Una nefritis intersticial aguda. Si no hay, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Si no hay, bueno, tenemos que ver si ha habido tal vez, no sé, hay cilindros, ¿no es cierto? O hay tal vez una lesión a nivel tubular,
tenemos que buscar otros criterios, ¿no es cierto? Puede ser sepsis, puede ser shock, puede ser hipotensión o también una exposición a nefrotóxicos. Si hay esos cilindros, si hay síntomas de una lesión tubular, ¿qué decimos? Una necrosis tubular aguda. ¿Ya? Entonces, si nosotros hemos visto que no hay lesión tubular y estamos viendo que puede haber una exposición a nefrotóxicos, que puede haber sepsis, que puede ser shock, hipotensión, otro tipo de shock obviamente diferente al hipovolémico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué buscamos ahí? Para ver obstrucción. Si hay obstrucción, ya pues solucionamos la obstrucción, ¿no es cierto? Si no hay obstrucción, ¿y qué es lo que nosotros vamos a tener que ir ahí? Buscar. Tal vez hay crisis aórtica, tumores, lisis tumoral, ¿qué más? Hipertensión maligna, ¿ya? Y bueno, pues, si no encontramos entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Prácticamente ya estamos ante un cuadro de tal vez, ya no solamente es una AGI, sino es una enfermedad renal. Entonces, para eso nos sirve, ¿no es cierto? Si nosotros estamos sospechando en otra posibilidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Biopsia renal. Muy bien. Si no, si esto sigue persistiendo, ¿se acuerdan cómo se llamaba ese problema? Una enfermedad renal no especificada, ¿cierto? Solamente que tenemos que hacer ahí seguimiento. Posiblemente en algún momento va a llegar a una enfermedad renal, pero entonces, ¿cómo la estadiamos? Miren, nosotros ya tenemos el diagnóstico de nuestra injuria renal aguda. Entonces, ya le hemos puesto volumen, aliviamos la obstrucción, ¿no es cierto? ¿Qué más nosotros tenemos que hacer? Pues, obviamente, si evidenciamos que hay una lesión a nivel renal, ¿qué tenemos que dar? Pues, tratamiento dirigido al problema renal, ¿no es cierto? Ahora, la estadificación se va a hacer conforme al número de veces que esté elevado la creatinina o el tipo de afección del gasto urinario. ¿Cuántas clases o clasificaciones conocen ustedes de estadificación de la enfermedad renal, de la injuria renal aguda? ¿Está vivo? ¿Está bien? ¿Aquí? Rifle, muy bien. Muy bien. Entonces, ahí. ¿Sí? ¿Cómo es la clasificación de Rifle? Hay 5 estadios, ¿no es cierto? Y de esos 5 estadios, ¿sí? ¿Qué es lo que están tomando en cuenta como sus criterios para estadificar? Incremento de la creatinina. Exacto. Si es que la creatinina se ha aumentado 1.5 veces o el filtrado ha descendido mayor al 25%. O un flujo urinario menor a 0.5 mililitros por kilo por hora por 6 horas. ¿Sí? El siguiente es injuria. Hay un incremento ya 2 veces, ¿no es cierto? Y también un decremento del filtrado glomerular mayor del 50% o un flujo urinario menor de 0.5 mililitros por kilo por hora por 12 horas. Si es falla, incremento 3 veces la disminución del filtrado glomerular mayor del 75% o una creatinina mayor o igual a 4 miligramos por decilitro. Y un flujo urinario menor de 0.3 mililitros por kilo por hora por 24 horas o en caso de la anuria por 12 horas. ¿Sí? Si hablamos de pérdida, hay una persistencia, ¿no es cierto?, de la falla renal aguda, y esto dice que puede persistir por 4 semanas. Y prácticamente aquí, en el estadio 5, ¿sí?, prácticamente estamos hablando de un estadio de enfermedad renal crónica. ¿Sí? ¿Para qué nos sirven estas clasificaciones? El AQI tiene solamente 3 estadios, ¿no es cierto? El AQI. Y acá que nos dice muy similar, ¿no es cierto?
1.5 o mayor a 3.5 miligramos por decilitro, o un flujo urinario menor a 0.5 por kilo por hora por 6 horas, o en el estadio 2, aquí en 2, donde estamos hablando de una creatinina mayor a 2 veces, ¿no es cierto?, su valor base, o flujo urinario menor de 0.5 mililitros por kilo por hora por 12 horas. Y en el estadio 3, un incremento 3 veces de la creatinina, o una creatinina mayor o igual a 4 miligramos por decilitro, o un flujo urinario menor de 0.3 mililitros por kilo por hora por 24 horas, o anuria por 12 horas. ¿Para qué nos sirve todo esto? Yo lo estadifiqué a mi paciente. ¿Para qué me sirvió eso? Para entrenamiento. ¿Sí? Por ejemplo, a los de riesgo y estadio 1 yo los voy a dializar. No tendría sentido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Corrijo tal vez dosis de medicamentos, ¿no es cierto? Retiro dentro de su terapia o su alimentación las sustancias que pueden resultar nefrotóxicas, ¿sí? Una hidratación adecuada. Si no se ha reducido la diuresis, puedo darle furosemida, ¿no es cierto? En un estadio de injuria, ¿dializo? ¿Con estadio 2? ¿Dializo? No, todavía. Y en falla, y en estadio 3, estamos hablando incluso de una anuria de más de 12 horas. Entonces, ahí nosotros sí tenemos que dializar, indicación. Aquí en injuria y en estadio 2 podría valorar dependiendo del estado del paciente, ¿sí? Y de la patología. Pero en falla y en estadio 3 la indicación es diálisis. ¿Ya? Y acá tenemos, ¿sí?, patrones asociados a las diferentes enfermedades renales. Por ejemplo, si hay hematuria, ¿sí?, hay, ¿qué más? Eritrocitos dismórficos, ¿qué más? Cilindros, ¿sí?, de eritrocitos. ¿Y qué más? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué podríamos pensar allí? Miren, ¿qué les está diciendo esto? Hematuria con eritrocitos dismórficos. Les está diciendo hay cilindros hemáticos, hay presencia incluso de rubinuria o de proteinuria, ¿qué es, no? Estamos hablando de una alteración de la función renal que significa incremento de ácido y oliguria. ¿De qué estamos hablando? Síndrome nefrítico, muy bien, están atentos. Entonces, ya pues buscaría una glomerulonefritis proliferativa, ¿cierto? ¿Sí? A ver, aquí dice, puede haber una ligera albuminuria, ¿sí?, con una mínima o ausencia de hematoma. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué pensarían ahí? ¿Diabetes? ¿Una glomerulopatía diabética? ¿Pensarían en una amiloidosis? Puede ser. ¿Sí? ¿Cambios mínimos? Sí, muy bien. Si por ejemplo tienen ustedes, a ver, cilindros, pueden ser granulares o epiteliales, ¿sí?, con células epiteliales libres en el examen de orina, ¿qué pensaría? Exacto, puedo pensar yo en un daño tubular o una injuria renal aguda, ¿no es cierto? Muy bien. Si hay una piuria aislada, infección y también una enfermedad túbulo-intersticial, ¿sí? Si la función renal está anormal, ¿sí?, con tal vez una tira reactiva normal, o tal vez un sedimento que pueda contener células, pero que no hay cilindros, ¿no es cierto?, y no hay proteinuria o es mínima, ¿qué pensarían ustedes? Puede ser una prerrenal. Acuérdense que a nivel renal en casi nada, ¿no es cierto? ¿Qué más pensaría? Ya, podría ser. ¿Lisis tumoral pensarían?
neuropatía también por cadenas ligeras, vasculitis, mieloma, entre otros. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Listo. Entonces, como les mencionaba, a todos los pacientes con injuria renal aguda vamos a realizar. ¿Qué vamos a ver? Hay criterios, ¿cierto? ¿Qué vamos a determinar? ¿Es un paciente que requiere urgencia dialítica? ¿Cuáles son los criterios para urgencia dialítica? Ya. ¿Qué más? Uremia en qué vale. ¿Qué más? ¿Ah? Acidosis metabólica refractaria al tratamiento. ¿Qué más? Hipercalemia severa. ¿Ah? Ya. Un EKG más, pero ¿por qué alterado? Por una pericarditis urea. ¿Aló? ¿Qué más dijimos? Edema agudo del pulmón, encefalopatía mitad. Todas esas son causas o urgencias dialíticas. ¿Ya? ¿Qué más nosotros tenemos que tener en cuenta? Si nosotros hemos identificado y hemos estallado, ya sea por Cadiga, por AQI o incluso por rifle a nuestro paciente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Le vamos a manejar intrahospitalario o le vamos a manejar un rato en observación? Nos mandamos a la cita. ¿Sí? ¿Quiénes vamos a hospitalizar? Cadigo 2, 3 o aquí 1 pero con etiología no clara. Ausencia de posibilidad de una valoración temprana por un nefrólogo o sospecha de una glomerulonefritis, refractariedad al manejo inicial. ¿Se acuerdan que les mencionaba? Nosotros hemos hecho todo lo que corresponde y no mejora. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es algo glomerular. ¿Sí? Posiblemente requiera biopsia. ¿Qué más nosotros tenemos que ver? ¿Sí? ¿Es claro el tiempo de inicio de este problema? Una vez que se toma la decisión, hay tres opciones. ¿Cuál es la terapia de reemplazo renal que nosotros tenemos que utilizar? Si, por ejemplo, es un paciente agudo, es un paciente descompensado hemodinámicamente, lo ideal sería darle hemodiálisis continua. ¿Sí? Y hay diferentes esquemas para este tipo de terapias. Lamentablemente no es la misma que nosotros utilizamos para los pacientes crónicos, que es la diálisis intermitente. ¿Ya? La diálisis intermitente nosotros la realizamos cada cierto tiempo, dejando un día o diario, pero con características de flujos, ¿sí?, diferentes, que incluso pueden llevar a un paciente que esté hemodinámicamente inestable a que se complique la parte hemodinámica. En cambio, la hemodiálisis continua no. La hemodiálisis continua no altera para nada la hemodinamia porque se trabajan con flujos muy bajitos. ¿Ya? Y otra opción que se utiliza más en otros países, acá nosotros en la parte aguda no estamos acostumbrados a utilizar, pero sí se menciona en las guías la diálisis peritoneal. ¿Sí? Dice que van, le colocan el catéter al paciente en la emergencia y le empiezan a utilizar. Nosotros hasta ahorita no hemos tenido oportunidad con los pacientes adultos, sí con los pacientes pediátricos, pero no con adultos.
versus intermitente. Lo que les estaba mencionando, ¿no es cierto?, con respecto a la parte de la hemodinámica. Obviamente, si vamos a utilizar flujos bajitos en la continua, la diálisis tiene que ser de mayor tiempo. En cuanto a cuándo detener la diálisis, no hay mucha certeza al respecto, ¿no? Y se propone que cuando el paciente tiene un gasto urinario mayor a 500 mililitros en 24 horas. ¿Sí? Una vez resuelto el manejo, dice, hay que tener en cuenta que identificar y dar tratamiento al cuadro etiológico. Corregir las causas reversibles como la hipovolemia, la obstrucción. Hay que tratar de evitar los nefrotóxicos y determinar la necesidad de terapia de reemplazo renal a largo plazo. Eso es algo también que nosotros tenemos que ver. Lo que les decía hace rato, ¿no? Si un paciente tiene complicaciones o enfermedades de base que están complicando su cuadro, posiblemente el paciente no salga y quede en terapia de reemplazo renal por más tiempo o de por vida, ¿sí? Al eliminar los nefrotóxicos se incluye ¿qué cosa? Pues a lo posible eliminar los medicamentos nefrotóxicos y siempre ajustar a su filtrado glomerular que le estamos estimando, ¿sí? Evitar la hipotensión y no realizar estudios de contraste iodados especiales, ¿no? Y acá hay algo importante con respecto al uso de esta calculadora, ¿no? Kinetic, para que nosotros podamos determinar su filtrado glomerular. Si nosotros lo comparamos, ¿sí?, con respecto a lo que es la creatinina sérica y también el clearance de creatinina, miren, nosotros podemos darnos cuenta que conforme, ¿sí?, conforme pasa el tiempo, la que es mucho más exacta es la clínica. Aquí está un estudio, por ejemplo, donde nos indica que efectivamente evaluar con Kinetic la filtración glomerular y también su evolución, ¿no?, y también para el uso de los medicamentos nos da mejores resultados. A ver aquí. Si el paciente está hipovolémico, ¿qué hacemos? Claro, hidratamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? De preferencia cristal. ¿Sí? ¿Qué cristaloides conocen? Cloruro de sodio 0.9. Muy bien. Obviamente que va a depender de cada paciente y también del estado clínico de cada paciente, ¿no es cierto? Si hay un paciente mientras más hipovolémico, obviamente posiblemente le vamos a tener que dar una reanimación más exhaustiva, ¿sí? Se hace uso de medidas dinámicas y también en el paciente hipervolémico se da manejo con ¿qué diuréticos? El uso de refractariedad se dobla la dosis y se considera, puede considerar los tiazidas también, y en caso de no responder o si el gasto urinario no mejora, ¿qué podemos plantear? Sí. Nosotros, por ejemplo, no queremos esperar mucho en estos casos, ¿no? Nosotros le damos la furosemida y lo ideal es evaluar. ¿Hay respuesta o no hay respuesta? No responde furosemida, diálisis. Hay otros que desean esperar un poco más y dicen, bueno, póngale bomba de furosemida. No ha respondido a las 12 horas, 18 horas, diálisis. ¿Ya? Y bueno, aquí ¿qué tenemos? Tenemos, miren, 3 estados: la hipovolemia, la euvolemia y la hipervolemia. ¿Qué pasa aquí? Entonces, en la hipovolemia que tenemos, hipotensión, taquicardia, hipoperfusión tisular y poliuria. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Les damos cristaloides, vasopresores, va a depender del estado del paciente. La base que nosotros vamos a tener que llevar a un estado de euvolemia, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente con hipervolemia que va a estar hipertenso, edematizado, congestionado e incluso no está respirando bien, no hay una buena ventilación, no hay una buena oxigenación, ¿qué tenemos que hacer ahí? Diuréticos de asa, ¿no es cierto? Muy bien. Y con eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y si no responde,
hipomagnesemia, pero siempre hay que tener cuidado para no llegar a la hipermagnesemia, ¿sí? Puede haber también la hiperuricemia, si es que nosotros tenemos que tener en cuenta ahí, ¿ya?, el manejo de la lisis tumoral. Y del ácido base ya mencionaron ustedes la acidosis metabólica y requiere terapia de reemplazo renal si se asocia a hipervolemia y el pH es menos de 7.1 con refractariedad al manejo. El resto se maneja con bicarbonato teniendo el pH sea menor de 7.2. ¿Sí? ¿Por qué dice terapia de reemplazo renal si se asocia a hipervolemia directamente? Sin esperar que sea severo, ¿sí? ¿No es cierto? Menor de 7.1 o que sea refractario. ¿Cómo corregirían la acidosis metabólica? Con bicarbonato. ¿Cómo le ponen bicarbonato? Exceso de más la reposición de bicarbonato y exceso de base por 0.3. Ya, muy bien. ¿Y cómo lo pasas? ¿Y qué haces al poner esos 2-3 bolos? ¿Qué estás haciendo? Corrección de su ¿Qué van a generar? Conforme, porque no se trata de que ya le puse 2-3 bolos y ahí quedó, ¿no es cierto? ¿Qué van a generar? ¿Qué van a generar? Mayor incremento de qué? ¿De qué? Del agua. De la volemia. En estos casos, cuando hay hipervolemia, no te vas a arriesgar, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, cuidado con la hipocalcemia y la hipernatremia, ¿sí? Con el uso de los bicarbonatos de sodio. Alcalosis metabólica, rara, pero suele resolverse con administración de la solución salina, ¿cierto? Ahora, acá tenemos una cosa. ¿La alcalosis metabólica va a ir a diálisis? La alcalosis. ¿Cómo va a ser la nutrición en nuestros pacientes con Akin o con infuria renal aguda? En estos casos, nosotros tenemos que cuidar bastante lo que es la nutrición en los pacientes. Muchos de sus pacientes están intubados, están recibiendo incluso nutrición parenteral, ¿no es cierto? Tienen muchas complicaciones que no van a permitir un adecuado aporte nutricional, ¿sí? Incluso estos pacientes están en un estado de hipercatabolismo. ¿Sí saben qué es hipercatabolismo? ¿Qué es el catabolismo? Cuando hablamos de hipercatabolismo, entonces, incrementado. Entonces es como que prácticamente lo que está haciendo es consumiéndose, ¿cierto? Esa persona se está consumiendo. Entonces, si esa persona se está consumiendo, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar el aporte, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más tenemos que ver? Hay restricción hídrica, sodio, potasio y fósforo, ¿ya? Y aquí sí, las proteínas, como les mencionaba, son elevadas porque hay una especie de autodestrucción. Entonces tenemos que tratar de reponerle a la máxima expresión, ¿ya? Con respecto a la uremia, hay que valorar siempre las posibilidades de síntomas asociados, descartar que no sea debido a otras causas y prevenir la coagulopatía con la uremia. ¿Qué tipo de coagulopatía se da en la uremia?
miren, nosotros vamos a poner un catéter para diálisis, hay que tratar de evitar los plagos. ¿Sí? ¿Por qué? Por el riesgo de estenosis central. Nuestros pacientes y el grado o la cantidad de pacientes con estenosis es alta. Entonces, tenemos que tratar de evitar, y más aún si es un paciente agudo, que no va a quedar en diálisis, ¿no es cierto? Siempre monitorizar por sepsis, por disfunción inmune inherente a la lesión renal aguda. Acá, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve para ver, voy a tratar de conseguirlo porque creo que conforme los paso a PDF y luego a PowerPoint un poco que se alteran, ¿no? Entonces voy a tratar de pasarles mejor así nada más en PowerPoint para que se vea muchísimo mejor, ¿ya? Entonces, si nosotros por ejemplo acá tenemos alto riesgo de algo, ¿no es cierto? Y nosotros acá entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, si hay un agente necrotóxico que estamos dejando, hay que descontinuar. ¿Qué más tenemos que ver? ¿Cómo está la volemia y también la presión? La presión, ¿no es cierto? ¿Qué más? Hay que monitorizar, pues, obviamente la hemodinamia. ¿Qué más? Creatinina, flujo urinario, hiperglicemia, ¿no es cierto? Hipercalemia, ¿qué más? Exacto, evitar los procedimientos contrastados, los radiocontrastes, ¿no es cierto? Entonces, nosotros de esa manera vamos a poder manejar. ¿Y en qué momento nosotros podemos decir este paciente está en alto riesgo de? Tal vez es un paciente que tiene ya una enfermedad renal de base, ¿no es cierto? O que es un paciente diabético, que tiene comorbilidades, y yo le estoy dando tratamiento necrotóxico, no cura, ¿no es cierto? En ese paciente yo tengo que tener cuidado. Si estamos en un estadio de aquí, ¿qué más tenemos que hacer adicionalmente a lo que estamos mencionando? Sí, nada de estudios diagnósticos invasivos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que ver? En el estadio 3, en el estadio 2, ¿qué digo? Claro, tengo que dosificar de acuerdo a su filtración glomerular. ¿Qué más? Terapia de reemplazo renal, considerar, ojo, o considerar incluso el manejo en UCI, ¿ya? Irse en estadio 3, evitar los catéteres subclavios, ¿ya? Nosotros vamos a ver a nuestro paciente a diálisis, a UCI, por ejemplo, ¿ya? Y tiene catéter acá, subclavio, catéter subclavio acá. ¿Dónde ponemos el catéter para diálisis? ¿Dónde se imaginan ustedes? ¿Ah? Moral. ¿Se imaginan los riesgos a los que sometemos a nuestros pacientes? Pero si acá hay algún intensivista, por favor, subclavios, al menos si es un paciente que están viendo en riesgo, traten de evitarlo. Pronóstico. Lo usual es que la lesión renal aguda se resuelva en ¿cuánto? 7 días. Si a las 72 horas no hay mejoría de la función renal, debemos tratar ya de ir estudiando otras posibilidades y tratar de reenfocar nuestro tratamiento. ¿Sí? A largo plazo, los pacientes tienen mayor riesgo de hipertensión, enfermedad cardiovascular y mortalidad a corto y largo plazo. Se ha visto también utilidad de la prevención no solo, sino también con adecuada hidratación y manejo de necrotóxicos y con los biomarcadores. Lo que vamos viendo en los estudios, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta?
¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Como factores de riesgo adicionales, ya vamos a ver, bueno, diabetes, está dentro, bueno, y lo correcto que mencionaste en exposición que tuvo de neuropatía diabética, el bajo peso nacer y los prematuros. Ya, eso es para enfermedad crónica. Ya, porque el paciente vi era porque no lo estudió con estos, no era obviamente. Claro, porque no se han desarrollado, porque durante el tiempo ustedes han ido desarrollándose, no todos los órganos están desarrollándose de acuerdo al tiempo que ustedes llevan de gestación, ¿sí? Y los riñones son uno de los últimos en desarrollarse, ¿ya? Y obviamente la parte funcional pues son las nefronas y los glomérulos. Y obviamente, como mencionamos al inicio de la clase, la cantidad de glomérulos, ¿sí? Obviamente que sí es favorable si presentas alguna lesión renal, ¿no es cierto? A menor número de nefronas que tengas una lesión, obviamente menor posibilidad de mejorar recuperación. ¿Sí? La enfermedad renal crónica es prácticamente una injuria renal aguda, posiblemente que se ha extendido más de 3 meses, ¿cierto? Y eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque es un problema de salud pública importante. ¿Sabe en qué porcentaje está nuestra incidencia de enfermedad renal crónica a nivel nacional? ¿Ah? Al 13% estamos llegando. A nivel mundial va de 10 a 11%. Significa que nosotros estamos aumentando ese valor. ¿Sí? Entonces eso no es algo bueno. Ojalá ganáramos, no sé, el mejor control de una enfermedad hipertensiva, el mejor control de una enfermedad diabética, pero no en mayores complicaciones, porque la enfermedad renal crónica es una complicación, ¿no es cierto? Entonces eso sería lo importante. Entonces, por tanto, es una problemática de salud pública. Tienen que las políticas de salud pública enfocarse en reducir este número. ¿Ya? Dice, se considera el destino final común de un montón de patologías que van a afectar el riñón de forma crónica e irreversible. ¿Sí? Estos grupos de desórdenes heterogéneos son caracterizados por alteración estructural y funcional del riñón mayor de ¿cuánto? 3 meses. No se olviden, no son 3 semanas, no son 3 días, no son 3 años, son 3 meses. ¿Ya? Pero como ustedes mismos se han dado cuenta, pasan las 72 horas, o sea, los 3 días, y yo ya tengo que estarme enfocando que mi paciente no llegue a esto. Mejor ya lo estudio, descarto otras posibilidades para evitar esto. ¿Ya? Manifestación variable según cada etiología, obviamente. El paciente diabético, ¿no es cierto?, que tiene una enfermedad renal diabética, no va a tener la misma sintomatología que un paciente con una glomerulopatía, ¿cierto? ¿Puede ser asintomático? Claro, hemos visto que hay proteínas asintomáticas, que hay hematurías asintomáticas, ¿no es cierto? ¿Suele manifestarse cuando genera complicaciones? Pues sí. Bueno fuera que nuestros pacientes vinieran y dijeran, a ver, yo soy paciente diabético, mire, a veces no tomo mi medicación, a veces como lo que quiero, no tengo una adecuada dieta de restricción, quisiera que me valoren cómo estoy y pues definitivamente a ver si es que tengo una enfermedad renal crónica. Eso no pasa. El paciente solo viene a consulta cuando ya alguien le dijo que ya tiene un problema de los riñones o cuando ya está hinchándose, cuando ya se siente débil, se siente cansado, los síntomas ya de ASO. Es ahí donde llega, o cuando ya no puede respirar bien, porque está congestionado, o cuando tiene a veces tal vez ya un problema de taquicardia, taquiarritmia, que es ahí donde viene, no puede moverse bien por la hipercalemia, ahí es no cuando está asintomático.
cuenta que los exámenes que se pueden tomar son de rutina, ¿no es cierto? Y que cualquier médico lo puede pedir, no necesita un nefrólogo para hacer ese diagnóstico. Entonces, ¿cuál era el diagnóstico? ¿Se acuerdan? Filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto, sin otros signos de enfermedad renal. Y según las guías CADIGO, han introducido a los pacientes trasplantados renales independientemente del grado de fallo renal que presentan. En otras palabras, un paciente trasplantado que tenga función renal normal, ¿es un paciente con enfermedad renal crónica? ¿Sí o no? Sí. Es un paciente con enfermedad renal crónica. Como ya les mencionaba, miren, la prevalencia está llegando al 13.4%, ¿ya? Especialmente aquí, ¿ya? Porque esto ya se ha encontrado que a nivel mundial todavía estamos más o menos en 11 años, ¿ya? Mayor prevalencia en países en donde en vías de desarrollo, como el nuestro. Más de 2 millones de personas en el mundo en terapia de reemplazo renal. Mayor prevalencia en negros e en hispanos, ¿no? Y las principales causas: presión alta, diabetes, de un 30 a un 50%. Entonces, cuando hablamos de que hay la posibilidad de que se dé en mayor frecuencia en pacientes en vías de desarrollo o en pacientes de raza negra e hispanos, ¿qué podemos pensar? Hay un papel importante tal vez de lo que se menciona de la clase social en estos pacientes para el desarrollo. Parece que sí, ¿cierto? Tal vez puede ser la falta de acceso, tal vez, ¿no?, a un tratamiento adecuado. Puede ser tal vez también el desconocimiento, lo que nosotros comúnmente decimos la ignorancia, ¿no es cierto? Entonces, parece que por ahí también eso hay que tratar. Y aquí miren, el rojo es donde hay más microbios. ¿Dan cuenta? ¿Dónde estamos nosotros? Y miren, ¿sí? Aquí nos indican que es porque no hay aporte. Entonces, miren aquí. Tenemos, ¿sí?, la prevalencia según el grupo etario, según el sexo, ¿sí? Por ejemplo, tanto en hombres como en mujeres de 18 a 44 años, ¿ya?, que son pacientes jóvenes, se podría decir, 4.8% de prevalencia. Conforme pasan los años de 45 a 64 años, aumenta a un 17.4%, y mayor de 65 años a un 37.3%. Lo que estábamos diciendo, ¿cierto? A partir de los 25 años comienzan a reducirse la cantidad de glomérulos. Y se dice que incluso a partir de los 50 años hay una reducción del filtrado glomerular de 1 mililitro por año. ¿Sí? O sea, imagínense, ¿ya? Ahora, en hombres de 18 a 44 años, la prevalencia es de 6.3%. ¿Sí? De 45 a 64 años a un 28.8%, y mayor de 65 años un 63.3%. ¿Sí? Y en las mujeres, 18 a 44, 3.1%, de 45 a 64 años, 6.2%, mayor o igual a 65 años, 17.1%. ¿Qué nos dice eso? ¿Ah? ¿Quién es el grupo de mayor riesgo? ¿Ah? Varones. Y varones mayores de 65 años. Listo. Ahora, para que se desarrolle una enfermedad renal crónica, vamos a tener factores modificables, no modificables y factores que son inherentes a la enfermedad renal crónica y que también contribuyen a que se siga desarrollando y progresando la enfermedad renal crónica. ¿Sí? Potencialmente modificables, ¿cuáles pueden ser? Exacto. ¿Todo esto lo podemos modificar o no?
paciente tiene hipoalbuminemia, lo voy a meter mejor, ¿no es cierto? Así tiene hiperuricemia, le doy alopurinol, ¿no es cierto? Si está fumando, deja de fumar. Dislipidemia, dieta y atorvastatina. ¿Le puedo dar estatinas? Sí, le puedo dar estatinas. Obesidad, lo tiene que bajar de peso. Diabetes. ¿Y los no modificables? Ahí está lo que decíamos, ¿no es cierto? Bajo peso al nacer. Si has nacido con bajo peso al nacer, ¿cómo te voy a cambiar eso? No se puede, ¿no es cierto? Por más que de grande ya tengas mayor peso o te vuelvas obeso. No, es un factor de riesgo. No se equivoquen, estamos diciendo que el sexo masculino es un factor de riesgo, pero yo no estoy diciendo con eso que todos sus compañeros van a ser enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Son factores de riesgo y no son modificables. Entonces, miren, por ejemplo, ¿no? Marcelo dice, yo soy varón y mi sexo me está determinando que yo tengo un factor de riesgo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a cuidar. Yo me voy a alimentar saludable, voy a hacer actividad física, ¿no es cierto? Entonces, él va a prevenir porque considerando su factor de riesgo, él está utilizando actividades que le van a favorecer, que le van a reducir el riesgo. ¿Sí? Igual, ¿no? Por ejemplo, el Brian dice, yo nací con bajo peso. Entonces él dice, entonces yo tengo que cuidar. Las nefronas que están en menor cantidad comparado al resto, yo las tengo que cuidar. Exacto. A eso se refiere ver los factores de riesgo modificables y no modificables. ¿Sí? Claro, esto yo no lo puedo cambiar. ¿Sí? Si alguien nació de raza negra, ¿no? Si hubiera sido Michael Jackson, igual sus factores están o no están. Y entonces él tiene ese factor de riesgo. El cambiarse de color no le quita. Pero si él se cuida, sí va a reducir el riesgo. La edad avanzada tampoco. Todos vamos a llegar a una edad avanzada, no digamos que no. Por más que se pongan botox, por más que se hagan todas las cirugías que quieran, no van a cambiar. Entonces la única manera de cuidarse es cambiar el estilo de vida. Muy bien. Y bueno, si ya tenemos un paciente que tiene enfermedad renal crónica, ¿va a desarrollar anemia? ¿Sí o no? Sí, obviamente. Si desarrolla anemia, entonces eso es un factor para que progrese la enfermedad renal crónica. Sí. Por tanto, nosotros tenemos que tratar la anemia en los pacientes. Si hay alteraciones de calcio, fósforo y paratormona, también. Porque ¿qué hace la paratormona elevada? La resorción ósea, ¿y eso qué va a llevar? A osteoporosis, a fracturas, ¿no es cierto? Fisiológicas. Y la hiperfosfatemia también, ¿no es cierto? Exacto. La acidosis metabólica. Bien. Pues todo eso nosotros tenemos que tratar de corregir para prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve este cuadro, para determinar qué factores yo puedo modificar con facilidad, qué no puedo modificar y por tanto tengo que hacer mayor énfasis en otras, ¿sí? En otros tipos de manejos, obviamente tal vez no farmacológicos o farmacológicos, para reducir ese riesgo. Para eso me sirve, ¿sí? Entonces, la diabetes y hipertensión arterial son las causas más comunes y responsables de la mayoría de los casos. Pero hay otras alteraciones, como ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Listo. Y la clasificación etiológica de la enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces tenemos aquí las enfermedades tubulointersticiales, ¿sí? Que se pueden dar por obstrucción del tracto urinario, por infecciones del tracto urinario o por toxicidad de medicamentos químicos o metales pesados, las enfermedades glomerulares como la diabetes, enfermedades autoinmunes, infecciones sistémicas, bacterianas, por virus de hepatitis C, hepatitis B o VIH.
o la microangiopatía trombótica, las enfermedades quísticas como la poliquistosis renal, enfermedades congénitas como la aplasia, la displasia o la hipoplasia renal, nefropatía por reflujo o las anomalías obstructivas del tracto urinario. ¿Sí? Todos estos grupos nos pueden llevar, si no se trata adecuadamente ni unas de por sí ya, por el solo hecho de presentarse, a enfermedad renal.